Un saludo cordial y un abrazo fraterno para todos los que me escuchan en este momento. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Desde la creación en el Génesis, la Biblia nos enseña que debemos tener presente el fruto que comemos y el fruto que debemos rechazar. Si leemos Génesis capítulo 2 del 8 al 9, voy a decirles varias lecturas bíblicas, pero no las voy a leer acá completas porque me extendería mucho en la enseñanza. Pero sí les agradezco que saquen el tiempo y las mediten y las lean en sus casas, por favor. Génesis capítulo 2 del 8 al 9 nos dice que Dios le dio al hombre toda clase de árbol que da buen fruto. Todos dan buen fruto para comer. Le dio además el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor le dijo al hombre que podía comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás podía comer. Pero el punto que quiero enfatizar hoy es que Dios, con su amor, con su cuidado, con su protección, proveyó al hombre de todo árbol que daba buen fruto para que se alimentara. La finalidad o el propósito de un fruto es alimentar. Ya sea que el fruto sea bueno o sea malo, su razón de ser es alimentar. En la Biblia los hombres se nos compara con árboles. Si leemos el Salmo 1, versos del 1 al 3, al hombre que medita en la palabra de día y de noche, el hombre que ama la enseñanza del Señor, nos dice que es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo, que sus hojas no se marchitan jamás y que todo lo que hace le sale bien. Para que este hombre tenga esta consecuencia de dar fruto, de estar siempre verde y de que todo lo que haga le salga bien, debió hacer algo previo, que es alimentarse de la palabra de Dios, amar sus enseñanzas. Esta palabra nos enseña algo muy profundo, y es que el meditar en la palabra de manera constante y continua nos debe llevar primero que todo a amar sus enseñanzas. Si yo amo lo que el Señor me enseña, entonces para mí va a ser un deleite vivir de esa enseñanza. Si medito en su palabra de manera constante, voy a amar su enseñanza y voy a conocer realmente a ese Dios que inspiró la palabra. Y conociéndolo voy a amar no solo su enseñanza, sino la fuente de ella. Y mi amor por Dios se vuelve genuino y real, y no solo una frase de yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque se ama realmente a quien se conoce. Luego entonces empieza a ser evidente en nosotros el dar fruto. Un fruto bueno para comer, para que otros se puedan alimentar de ese fruto que damos. Allí empieza a tener propósito nuestra vida espiritual, cuando somos de provecho a los demás, cuando nuestro prójimo se alimenta del fruto que damos y ese alimento le nutre realmente para su vida, le es provechoso para su vida. Como consecuencia de esto, de dar buen fruto, el Señor nos dice que todo lo que hagamos nos saldrá bien, que es la parte final del verso 3 del Salmo 1. Cuando amamos el meditar en la palabra de Dios, cuando amamos sus enseñanzas, esto es para nosotros un deleite. Pero si lo hacemos con otras intenciones o con motivaciones erradas, se va a volver una carga. Y por supuesto también se puede dar fruto, pero no un fruto bueno para comer. En Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, el mismo Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, compara al hombre con árboles y cómo debemos reconocer quién da realmente buen fruto y quién no. Y también nos debe llevar y nos enseña a que nosotros mismos estemos atentos y seguros de dar buen fruto. El mismo Señor Jesús nos enseña en su inmenso amor cómo podemos dar siempre buen fruto. Y esta enseñanza se muestra Él mismo como un árbol. Él mismo se compara con la vid, Él es la vid verdadera.
Esta enseñanza la encontramos en Juan capítulo 15, del 1 al 17. En esta hermosa enseñanza, Jesús, que es completa y profunda, y que lleva además promesas para nosotros en sí misma. Pero muchas veces solo se toma la parte de la promesa, sin incluir la condición o las condiciones que vienen con ella. El Señor es claro cuando nos dice que debemos permanecer unidos a Él, en comunión con Él, a través de su Santo Espíritu, para poder así dar buen fruto, para dar un fruto abundante y que ese fruto permanezca. Yo creo que esta lectura de la vid verdadera muchos la hemos leído y si no los invito a que la lean. Es una enseñanza completa. A veces es cierto que solamente tomamos la parte de la promesa, pero si la meditamos detenidamente, hay 3 condiciones que debemos cumplir para que podamos realmente vivir y disfrutar de esas promesas. Primero, debemos permanecer en comunión con el Señor a través de su Santo Espíritu. Esto nos va a llevar a dar buen fruto, un fruto que permanece. Nos dice además que debemos permanecer fieles a sus palabras, fieles a sus enseñanzas. Y además que debemos amarnos los unos a los otros, es un mandato. Entonces podemos pedir confiados al Padre con acción de gracias y allí se cumple en nosotros la promesa que todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Pero por qué nos saldrá bien? Porque estamos meditando en la palabra del Señor y la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer con excelencia porque es para Dios. Si todo lo que hagamos lo hacemos para Dios y lo hacemos de manera excelente, nos debe salir bien. Allí se cumple en nosotros la promesa que está en Josué 1, versículo 8. Nos dice, medita en la palabra de día y de noche, cumple sus enseñanzas y prosperarás en todo lo que hagas. Estando en comunión con Cristo, unidos a Él, tenemos que pedirle siempre la dirección y el entendimiento, la guía al Espíritu Santo al momento de meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista lo que nos enseña Jesús en Lucas 24:44, lo que les dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció después de resucitar. Dice, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Jesús les hace comprender en ese momento todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y nosotros, cada vez que meditemos en la palabra, no podemos perder de vista esta enseñanza. Todos los libros escritos por Moisés, la ley misma, los libros de los profetas, los salmos, todos hablan de Jesús. Al meditar en la palabra debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele aún más a Jesús, que forme aún más su carácter en nosotros, que nos revele y nos lleve cada vez más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y así ser un verdadero discípulo de Cristo, ser uno con Él, y que al caminar, al hablar, al actuar en nuestro diario vivir, sea evidente en nosotros ese fruto que produce estar en comunión y ser cada vez más llenos del Espíritu Santo. Solo así podemos dar abundantemente de ese fruto bueno que produce el Espíritu Santo, un buen fruto para que los demás se alimenten. Ese fruto que produce amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y templanza o dominio propio. Por este fruto es que los hijos de Dios y los discípulos de Cristo debemos ser reconocidos. Esta es la enseñanza que quería compartir con ustedes. Quiero terminar con una oración. Amado Padre Celestial, santo es tu nombre hoy y por siempre. Señor, gracias te doy por este día y por este tiempo en el que nos permites compartir, Señor, compartir del pan de vida que es Cristo Jesús. Te pido, Señor, que cada día nuestro ser
se rinda ante tu presencia y majestad. Que cada día, Señor, tengamos más hambre y sed de ti, de tu palabra. Que podamos sentir que al buscarte, que al leer tu palabra, que al estar en comunión contigo de manera permanente, nos sacias, nos satisfaces, porque al tenerte a ti lo tenemos todo. Papá, que tú, Santo Espíritu, cada vez más nos siga llenando, Señor, y que tú mismo, papá, como ese labrador, sigas limpiándonos y sacando de nosotros eso que no es de provecho, que no nos permite dar abundante fruto. Permite, Señor, que estemos dispuestos a cumplir tu voluntad, a reconocerte siempre, a reconocer la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, al cumplir a cabalidad tu voluntad. Gracias, papá, porque nos has traído hasta este momento. Gracias por este día que has hecho para nosotros, en el que nos alegraremos y nos gozaremos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo fraterno a todos y que el bien y la misericordia los alcance por siempre. Bendiciones.